Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Vamos a partir con este video de apoyo para la clase de investigación de mercado respecto de los métodos cualitativos de investigación de mercado. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada es importante explicar un poco esto sobre las técnicas cualitativas en investigación de mercado. ¿Por qué son importantes? Porque habitualmente cuando uno tiene un tema nuevo que quiere investigar, siempre vamos a partir haciendo un poco de recogida de información previa y generalmente no partimos con la parte estadística. Partimos tratando de, si queremos investigar un tema, básicamente queremos saber un poco de él y por qué queremos investigar de él. Indefectiblemente vamos a partir siempre con la investigación de tipo cualitativa que nos va a dar un poco de luces del por qué queremos indagar sobre un tema. Por ejemplo, de pronto queremos hacer una investigación sobre el mercado de los juguetes y los videojuegos. Y en realidad queremos saber cuáles son los juegos que se están jugando. ¿Por qué esos juegos son los que le gustan a la gente? ¿Por qué a los niños les gusta tanto Fortnite? ¿Por qué a algunos niños les gusta, por ejemplo, Minecraft? ¿Por qué algunos niños ven dibujos animados y otros sencillamente prefieren ver películas o hacer otro tipo de actividades? Si se dan cuenta, en este momento ya empezamos a preguntar muchas cosas sobre el por qué. Y empezamos a armar las primeras ideas. Y nuevamente nos damos cuenta que estamos cayendo en investigación de tipo cualitativa. ¿Ya? Ahora, generalmente los métodos de investigación cualitativa integran distintos métodos de investigación aplicados. Ahora, no hay que olvidarse, el gran éxito de la empresa es que logre poder desarrollar esa capacidad para poder escuchar y observar a los consumidores y tratar de adaptarse a ellos. Y eso es lo que verdaderamente permite hacer la investigación de tipo cualitativa. Permite acercarse a través de distintos métodos a la mente del consumidor y tratar de comprender los por qué de sus conductas y saber cómo poder estar más cercanos a ellos con nuestra oferta o desarrollando nuevos negocios y emprendimientos. Ahora, la investigación cualitativa también tiene distintas características. La primera, proporciona información de grupos reducidos de personas que no son estadísticamente representativos. No puede extrapolarse de forma inmediata al total de la población. Recordemos que cada persona es un universo individual. Y como les decía el otro día, puede que todos compremos pan, pero los motivos por los cuales compramos el pan es distinto. A lo mejor todos compramos ropa, pero lo que representa la ropa para cada uno también es absolutamente distinto. A lo mejor las personas ocupan maquillaje, ocupan aros, consumen muchas cosas, pero obviamente puede que usted logre levantar con su grupo de familia o con un grupo de amigos una serie de investigaciones cualitativas respecto de algún tema en particular. Sin embargo, tal vez no necesariamente los resultados que a usted logre obtener con ese pequeño grupo pueden ser exactamente iguales a los que su otro compañero haya logrado obtener del mismo tema, pero sí sirven como una guía inicial para poder desarrollar nuevas aplicaciones al respecto en investigación cualitativa. Segunda característica, sus resultados se orientan principalmente a conocer y comprender opiniones, percepciones, actitudes, hábitos y motivaciones. ¿Por qué son las cosas? Es de carácter explicativo, por lo tanto busca la comprensión de conductas, el saber realmente, como dice el famoso meme, ¿por qué eres así? Claro, muchas veces uno no sabe por qué hace las cosas. Muchas veces uno simplemente las hace. Muchas veces a veces ni siquiera logramos entender nuestras conductas. ¿Por qué actuamos con una persona de tal manera? ¿Por qué a veces nos enojamos? ¿Por qué compramos en un lugar? De pronto muchas veces nos hemos encontrado haciendo cosas que a lo mejor tú después dices, oye, yo hace 3 años atrás nunca habría hecho esto, por ejemplo. En resumidas cuentas, la mente es realmente un verdadero universo
y lograr comprender lo que pasa en la mente del consumidor, el por qué compramos, por qué no compro, por qué me comporto así respecto de muchas cosas, es fundamental. ¿Qué otra característica tiene la investigación cualitativa? Metodológicamente integra estudios muy flexibles, poco estructurados, informales, con temas de carácter abierto, porque queremos profundizar, por lo tanto queremos tratar de escuchar u observar conductas que son importantes. La investigación cualitativa se funda en lograr riqueza de la palabra. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente que si vamos a dejar o vamos a obtener información de un cliente o un consumidor, queremos escucharlo y dejar, no importa que hable de lo que sea. Si para esa persona es importante y es parte de sus motivaciones que lo llevan a hacer cosas, es lo fundamental. A partir de ahí podemos realmente escuchar, más allá que a través de las palabras, entender el porqué de la mente, las conductas y cuáles son las emociones que terminan motivando las conductas de compra y de consumo. Eso sí es importante señalar algo muy importante. Las investigaciones, como son muchas veces poco estructuradas, son a veces informales, pero por sobre todo son profundas, puede que usted logre finalmente obtener más información en profundidad, pero menos sujetos de estudio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la representatividad en términos estadísticos, es muy limitada. Se sacrifica un tamaño de muestra para poder obtener más profundidad y calidad de la información. Además de ello, el éxito también depende de la creatividad, el sentido común y la intuición del investigador. Es clave, porque el investigador al final, entendiendo un poco algunas conductas de las personas y entendiendo los objetivos y hacia dónde quiere llevar su investigación, deberá buscar el método más adecuado y pertinente para poder obtener esa información cualitativa tan importante que necesita. Algunos ejemplos de ello, que hoy día la tecnología ayuda. Cámaras de aura para poder ver cómo interactúa una persona con un producto y cómo de alguna manera modifica el aura, entendiendo una dimensión prácticamente más espiritual, en que se conecta emotivamente una persona con un producto. ¿Cuántas veces decimos, yo amé este producto, me encantó? Claro, es una declaración verbal, es parte de un estado emocional. Y las cámaras de alguna manera ayudan en la medición del aura a tratar de comprender cómo es esa percepción emocional de las personas con un producto. ¡Wow! También tenemos el age tracking, una técnica que con apoyo de cámaras instaladas arriba de un monitor podemos observar el comportamiento de nuestros ojos y a qué zonas dentro de una pantalla se va nuestra atención. Se ocupa hoy día mucho en aplicaciones móviles, videojuegos, páginas web, redes sociales para saber dónde instalar la publicidad, qué colores o qué formas deberíamos ocupar en su diseño publicitario para poder tener mayor la atención de nuestros clientes potenciales o actuales. Otra técnica que se ocupa creativa, la de cliente incógnito, donde nos hacemos pasar por clientes en etapas de cotizaciones o hasta compra completa para poder tratar de obtener más información. Y hay muchas más. Cámaras de video que están obteniendo información de nuestros patrones de comportamiento y movimiento. Sesiones en las cuales a veces somos observados en forma pasiva de nuestras conductas en que compramos o consumimos un producto, entre muchas más. Netflix, por ejemplo, obtiene información a partir de nuestra selección de películas. Seguramente más de alguno, si tiene Netflix, cuando lo configuró, Netflix le pidió que seleccionara primero 3 películas favoritas. Y a partir de esa selección, que tiene una serie de tags de distintos elementos, ha empezado a ofrecerte más películas y más seriales. Y en la medida que apuntas a una nueva, incorpora otro dato más y otro dato más y otro dato más y sigue ofreciéndote a ti películas que son distintas a las de otro. Basta con que vayas a mirar el perfil de otra persona dentro de tu propio Netflix y de su selección le ofrece cosas distintas a ti. Ahí tiene otro mecanismo que ocupan las empresas, entre muchos más que ocupamos habitualmente.
Entendiendo entonces desde esto que el carácter de las investigaciones puede tener tres tipos fundamentales. El primero, cuantitativo. Caracteriza en términos numéricos estadísticos los fenómenos de un mercado. La cualitativa, que es lo que nos convoca, caracteriza en términos de cualidades o descriptores verbales los fenómenos de un mercado en particular. La mixta caracteriza con descriptores verbales y datos numéricos los distintos fenómenos. Lo más habitual es que las investigaciones de mercado van a requerir siempre un componente cuantitativo y cualitativo si es que estamos tratando de comprender igual conductas de personas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos vamos a enfocar en lo cualitativo, igual vamos a necesitar datos descriptivos de esas personas. Por lo tanto, generalmente la cualitativa per se siempre va a requerir, aunque sea en un mínimo nivel, elementos cuantitativos. Resumiendo un poco la diferencia entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Ideas principales que las diferencian. Primero que nada, respecto de las ideas que la asocian, la investigación cualitativa busca comprender y explicar fenómenos, ¿ya? En cambio, la investigación cuantitativa describe, predice, controla, comprueba y confirma, porque tiene datos para ello. El objetivo de la investigación en la cualitativa es entender las motivaciones, las creencias, los deseos y las actitudes, el por qué y el cómo. En cambio, el objetivo de la investigación cuantitativa es describir comportamientos, evaluar numéricamente, obtener perfiles, saber el qué, el cuántos y el dónde. El foco de interés de la investigación cualitativa es entender la cualidad, la naturaleza, la esencia, la profundidad, lo que no es evidente y está a veces en el inconsciente de las personas. En cambio, el foco de interés de la investigación cuantitativa es la cantidad, la dimensión y lo manifiesto, lo que es explícito, medible y mensurable. El proceso de la investigación en la cualitativa es no estructurado y puede ser muy flexible. En cambio, en el caso de la investigación cuantitativa es estructurado y muy predeterminado. El diseño de la investigación en lo cualitativo puede ser de tipo exploratorio, de evaluación y creativo. En cambio, es mucho más de tipo descriptivo y causal la investigación cuantitativa. La información que ocupan en el caso de la cualitativa es de tipo profunda y subjetiva, porque obviamente la naturaleza de la conducta de las personas nos lleva a eso. En cambio, los diseños del punto de vista de la información en la cuantitativa es principalmente numérica. La representatividad en la información de la investigación cualitativa es de tipo tipológica. ¿Qué quiere decir eso? Que logramos identificar más bien tipos, perfiles, arquetipos de conductas de consumo, pero que no necesariamente son representativos del total del mercado por los motivos que hemos explicado anteriormente. En cambio, la representatividad en la investigación cuantitativa es estadística. Por otro lado, la recogida de los datos en la cualitativa, el investigador como instrumento primario para poder obtener información a través de distintas técnicas directas e indirectas, entrevistas abiertas y destaca por sobre todo los datos más ricos y profundos. En cambio, la recogida de datos en la cuantitativa es a través de instrumentos bien baremados, estandarizados, escalas, encuestas, y son datos sólidos y repetibles absolutamente. Ahora, la modalidad de análisis, en el caso de la investigación cualitativa, es más bien inductiva llevada por el investigador. Sin embargo, en el caso de la cuantitativa, es inferencial, hipotética, deductiva a través de métodos estadísticos, por la naturaleza cuantificable de lo que estamos midiendo o tratando de comprender y explicar. En cambio, la interpretación de los resultados, por último, la investigación cualitativa es más bien de tipo subjetiva, y en el caso de la investigación cuantitativa, la interpretación es de tipo objetiva. Esto resume las principales características que distinguen a la investigación cualitativa de la cuantitativa. Por lo mismo, las técnicas que se aplican en las distintas investigaciones, dependiendo de su naturaleza, pueden ser variadas.
En la investigación cuantitativa destaca por sobre todo las técnicas directas. Y hablamos de técnica directa porque hay intervención directa con el sujeto. Destaca sobre todo las técnicas individuales y en particular la encuesta, que es el instrumento principal que se ocupa para levantar información cuantitativa. En cambio, en la investigación cualitativa es mucho más amplio y tenemos dos grandes ramas que se distinguen. Primero, las técnicas directas, que son técnicas, que son técnicas donde hay intervención directa con el sujeto. Y dentro de las técnicas directas de la investigación cualitativa destacan las técnicas grupales y las individuales. En cuanto a las técnicas grupales, tenemos las dinámicas de grupo, donde destaca los paneles de consenso grupal, grupos de expertos que son convocados y reunidos para debatir y explicar distintos temas y fenómenos. Tenemos los métodos Delphi, donde los expertos son convocados de forma individual, no se mezclan entre ellos para evitar influencia y son encuestados en distintas temáticas y entrevistados de forma abierta para tratar de llegar a consensos en temas de consumo u otro. Ahora, el consenso, ¿cómo se hace? No lo hacen los entrevistados, lo hace el investigador a partir de los datos. Esa es la diferencia entre las dinámicas grupales como paneles de consenso respecto del método Delphi. Por último, tenemos técnicas de creatividad como técnicas grupales, con role-playing, juegos, concursos, entre otras técnicas que también sirven mucho para poder levantar información de tipo cualitativa. Además de ello, dentro de las técnicas directas tenemos las técnicas individuales. Y en las técnicas individuales, por sobre todo, la entrevista en profundidad, que es la principal herramienta que se ocupa para levantar información individual de información cualitativa. Por otro lado, tenemos las técnicas indirectas. Técnicas indirectas, ¿por qué? Porque no hay intervención directa con el sujeto. Y aquí tenemos técnicas proyectivas, que con distintos métodos buscan explorar el inconsciente de las personas. No lo evidente, sino lo latente. Si usted seguramente se acuerda, más de alguno le ha tocado hacer un test psicológico, ¿cierto? Para una entrevista, una selección, un trabajo. A lo mejor no le tocó a usted, pero fue un amigo. Eso es un ejemplo de un instrumento de técnica indirecta de levantamiento de información. Porque un test psicológico efectivamente es una técnica proyectiva que busca con algún método en particular, un cuestionario con manchas, con preguntas que son particularmente a veces raras, tratar de obtener datos que tienen que ver con lo inconsciente de la persona. En segundo lugar, otra técnica indirecta, la entrevista de pseudocompra. Los clientes incógnitos buscan replicar de forma real la experiencia de un cliente o consumidor. Y por último, las técnicas de observación, donde hacemos observación de conductas y fenómenos de consumo y comportamiento a través de cámaras, observación directa, entre otras. Si se dan cuenta, la investigación cualitativa es mucho más amplia en cuanto a sus distintos métodos que ocupa para cumplir sus objetivos. Y obviamente, en función de ello, los tipos de investigación se vuelven a subclasificar. Puede ser primero que nada de tipo exploratorio. Es aquella que cuando le conocemos el punto de inicio, pero no sabemos dónde termina. Ahora, es usada principalmente para nuevos sectores emergentes, porque a veces puede ser un producto totalmente nuevo. Y obviamente en productos muy novedosos, donde tampoco conocemos la verdadera necesidad o el uso, ¿ya? O sencillamente no existe fuente secundaria, uno puede partir de una investigación y no saber efectivamente en qué va a terminar. Por eso hablamos de investigación de tipo exploratorio, como cuando usted va a un bosque que no conoce y comienza rápidamente con un machete a abrirse camino, sabe dónde partió, pero no cuánto se va a demorar ni en qué va a terminar su búsqueda dentro del bosque, ¿cierto? Por otro lado tenemos las investigaciones de tipo descriptiva, usadas para describir y caracterizar cualitativamente el comportamiento de un mercado. Principalmente describe y caracteriza en términos de números las conductas y los comportamientos de compra. Cuánto compramos, cuánto comemos, qué cantidad de personas
tomó esta decisión? ¿Qué cantidad de personas opina de esta manera? No la que opina, sino cuántos opinan de esa manera. Por eso es descriptivo. Y en tercer lugar, la causal, que se encarga de hacer una descripción y explicación de las motivaciones que explican el comportamiento del público. Ese famoso ¿por qué eres así? ¿Por qué las personas no se levantan más temprano el día domingo? ¿Por qué las personas parten a comprar cuando alguien se los indica? ¿Por qué si a veces un lugar tiene un producto que es particularmente no tan bueno, lo sigue comprando? Fíjense un ejemplo asociado a ello. Hoy día Santa Isabel y Walmart trabajan con pan congelado, que lo hacen en una gran fábrica y que obviamente para ellos es muy práctico en términos de la logística y la economía de costos por sobre todo. Sin embargo, consideren lo siguiente. La gente, a pesar de que se queja que el producto no es tan bueno en cuanto a calidad y el precio tampoco es el más económico, sigue yendo al mismo lugar y sigue comprando el mismo pan. Bueno, usted se ha dado cuenta, las empresas ya también se encargaron de investigar y como saben que están ubicados en lugares clave para el consumidor, a pesar de que hay otras alternativas con mejor pan, las personas siguen yendo a los mismos lugares para no alterar su conducta de desplazamiento. Imagínense cómo nos conocen. Por último, procedimiento de trabajo para la investigación cualitativa. La etapa 1 es el planteamiento general. ¿En qué consiste? Nos vamos a reunir con nuestro cliente para saber qué es lo que realmente está buscando. Escuchar, hacer las preguntas clave y a partir de ahí haremos un brief o resumen de las cuestiones a estudiar que plantea el cliente. Diseñaremos el proyecto de investigación con los objetivos, la metodología, calendario y el presupuesto. Y en función de ello habrá la aprobación del proyecto por parte del cliente. La idea es tener un consenso muy claro respecto de lo que él espera, respecto de si es posible hacerlo y cuáles son las variables que quisiéramos levantar y las distintas técnicas a ocupar. La etapa 2, selección y aplicación de las técnicas cualitativas. Primero que nada, establecer qué tipo de técnicas vamos a aplicar y combinar. En segundo, la composición y la captación de la muestra, dónde van a ser los sujetos que vamos a estudiar y qué cantidad. 3, definición de los distintos temas que se van a abordar y cómo. Hacer la planificación temporal de cuándo se va a ejecutar esa investigación. Y en quinto lugar, realización del trabajo de campo, ir a levantar la información a través del método que ocupemos. La tercera etapa, el análisis de los resultados y el informe final. Primero, analizar la información obtenida. En segundo lugar, redacción de las entrevistas grabadas para entrega al cliente. Y es fundamental ocupar los mismos términos, hacer transcripción más que interpretación en esta etapa. Luego se redacta el informe donde se obtienen las conclusiones a partir de esa información previa obtenida con los clientes actuales o potenciales. Y finalmente, la presentación de los resultados principales de nuestra investigación a nuestro cliente. Las fuentes de información que vamos a ocupar para ello destacan dos. La primaria son fuentes de información creadas y generadas por el equipo de investigación, necesarias cuando no existen datos o algún área en particular respecto de un mercado, o falta información que permita profundizar. Vamos a requerir en la gran mayoría de las investigaciones de calidad siempre levantamiento primario de información. Las secundarias son fuentes de información existentes y disponibles respecto de un mercado, producto y público específico, que pueden ser libros, bases de datos, estudios, informes, encuestas. Ojo, generalmente las investigaciones de mercado hechas a través de fuentes secundarias, usted principalmente va a poder ser de tipo principalmente descriptivo, por sobre todo, algunos elementos de tipo causal, desde el punto de vista estadístico, pero no tampoco en profundidad. Si usted realmente requiere conocer conductas, preferencias y motivaciones, va a requerir siempre ocupar fuente primaria de información. Bien,
Con esto estamos resumiendo los elementos principales de esta presentación. Voy a dejarle una lectura de apoyo con algunos documentos de un libro de investigación de mercado sobre investigación cualitativa para que usted pueda profundizar. Les voy a enviar también una guía de preguntas y un trabajo para poder aplicar algunas de estas ideas y que usted pueda comprender de forma práctica a través de la aplicación los principales elementos de la investigación cualitativa. Espero que este video les haya sido de utilidad a todos. Si tienen preguntas me pueden escribir a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Que tengan un muy lindo día, cuídense mucho, los quiero a todos. Chao, chao.